Hola, mis queridos amigos de cáncer, bienvenidos a este su canal, Sami Historias y Tarot. Les quiero dar la bienvenida e invitarlos para que se suscriban a mi canal, le den like a este video, activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de los videos que se suben. En el día de hoy voy a hacer la lectura del horóscopo para mis queridos amigos de cáncer. Voy a comenzar por mis queridos amigos de cáncer que se encuentran en una relación en este momento. No importa qué tipo de relación sea, ya sea que sean esposos, novios, amigobios, cualquier tipo de relación, alguien que tenga una conexión especial entre ustedes. Bueno, vamos a comenzar barajándolas bien las cartas para que me les salga algún consejo que ustedes quieran escuchar. También te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, que pues la dejes pasar. Será otro día. Bueno, aquí salió la primera carta. Para mis queridos amigos de cáncer que tienen una pareja en este momento, vamos con el 8 de bastos, el 5 de espadas. Bueno, vamos a ver qué me les dice a mis queridos amigos. Dice que tienes problemas en este momento y conflictos en tu relación, en este preciso momento. Mira que han sido conflictos bastante fuertes y que te han llevado a pensar seriamente en terminar con la relación, pero gracias a Dios eres una persona bastante equilibrada. Mira que estos problemas que se han presentado en tu relación ha sido por algo que le han dicho a tu pareja, ¿ya? Por algo que le han dicho a tu pareja, pero al parecer esta situación eh, no ha sido por cuestiones de celos ni infidelidades, sino más bien como una cuestión económica. Pero yo te quiero decir en este momento, mi querido y mi querida amiga de cáncer, que es una situación que se va a poder superar. O sea, a esta persona me le han llegado historias, cuentos de algo, de un, no sé, algún negocio, algo relacionado con un dinero que tú has prestado o has invertido o algo así y que no te han devuelto, que ha sido, no sé, algo relacionado con la economía, pero es algo que se va a resolver ya, tiene una buena resolución, es algo que se supera. O sea, en este momento estás bastante aburrido por esa situación, por ese conflicto que tienes con tu pareja, pero tiene solución. Yo te aconsejo que hables con tu pareja en este momento, que hables con esta personita para ver a qué acuerdo pueden llegar y ya sabes que todo tiene solución, ¿no? No te desesperes, que igual tú eres una persona bastante equilibrada, mi querido cáncer, y pues no sé, tienes la capacidad de resolver los problemas con bastante soltura, ¿ya? Vamos a ver qué te dicen el tarot de los ángeles en este momento para esta situación. Mira, te dice esta cartica, el saber te da rectitud. Mira lo que te dice este angelito. Entonces, pues si realmente has tenido una dificultad económica o has hecho algo que a tu pareja en cuestión económica y que no le haya gustado, entonces, no sé, trata de resolverlo, trata de mirar cómo puedes subsanar esta situación. No sé qué será lo que ha pasado, pero es algo que tiene solución ya, pero te manda a ser recto, correcto en lo que tú hagas, ¿ya? Y lo mejor que puedes hacer es contarle a tu pareja lo que te haya pasado, a ver si entre los dos pueden solucionar los problemas que tengas. En este momento, mira, dice, la naturaleza te dará vitalidad. Bueno, si en este momento estás tan deprimido y estás eh, o sea, estás tan triste, estás tan mal por el conflicto, el problema económico que tienes con tu pareja, para un momento, de pronto si tienes la oportunidad de tenerte un retiro, no sé, si no puedes un día entero, bueno, una hora, unas 2 horas, para tener calma, para tener tranquilidad y poder tomar buenas decisiones. Voy a sacar otra carta de los ángeles para ver qué más me les pueden decir con respecto a esta situación.
Dice, entenderás el misterio del alma. Mira. Y mira que es un angelito que tiene una luz ya, pues la verdad es luz ya. Entonces habla con la verdad, a ver qué solución pueden tener entre los dos ya. Vamos a sacar otras carticas. Mira que este problema que se te ha presentado, esta situación que se te ha presentado, muy seguramente es con una persona de Cáncer, Piscis o Escorpio. Muy seguramente puede ser una mujer y parece ser que es algo relacionado con tu familia. Pero, o sea, esta persona de la dificultad económica que tú tienes o del problema que tú tienes, yo creo que puede estar dispuesta a ayudarte con esta situación. Entonces, pues, si necesitas buscar ayuda en tu familia, aparte de tu pareja, pues búscala a ver cómo puedes solucionar el problema que tienes en este momento, porque pues al parecer es algo complicado, es algo complejo, es algo serio, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas para mis queridos amigos de Cáncer que en este momento están solteritos. Bueno, mira que dice que eres una persona bastante confiable, que eres una persona que le gusta la familia, que es muy familiar, que ha sido bastante confiable, pero que has tenido bastantes inestabilidades emocionales. Estas inestabilidades emocionales te han hecho de que de cierta manera hayas fracasado en proyectos o en relaciones que tú has tenido ya. No sé si por celos, no sé, o sea, cuál haya sido la situación, pero también te dice que te augura una buena posición económica, un gran logro económico y un prestigio también a nivel social, no sé, de credibilidad, que es lo más importante. También me dicen las cartas en este momento que tengas cuidado con tu vida sexual ya, con tu vida sexual porque de pronto estás siendo un poco desorganizado, que te cuides mucho en este aspecto. Mira que todas las aventuras que tú emprendas en este momento, todo lo que tú quieras emprender en este momento se te van a dar, ¿ya? Solamente, o sea, tienes que tener cuidado de tu cuestión emocional, que es como lo que más, o sea, como lo negativo que te sale, ¿ya? Pero de resto te sale muy bien. Eh, Tienes que pensar muy bien las cosas que vas a hacer porque mira que la inmadurez nos lleva a veces a tomar malas decisiones y la inmadurez no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Pero me dice que tú vas a caer en cuenta de todos estos errores que de pronto has cometido y, y que los vas a poder corregir, ¿ya? Vamos a ver qué me dicen los ángeles en este momento para esto, para ti mi querido Cáncer que está solterito en este momento, ¿ya? Vamos a ver qué nos dicen. Barajémoslas bien y saquemos tus carticas. Mira qué carta tan maravillosa te ha salido. Dice, lleva justicia al inocente. Mira. Mira que si de pronto has sido testigo o has sido, tiene la ocasión de ayudar a alguna persona que tú veas que ha sido tratada injustamente, que se le ha acusado de algo injustamente, este te llama a ser justo ya en este momento y porque va a llegar el momento en que tú también vas a necesitar de alguien, de algunas personas que boguen por ti, que hablen por ti en determinado momento, entonces te manda a hacer esto en este momento. Mira, esto te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Qué más hermoso que uno poder tener contacto con la naturaleza, tener una mascota, gatitos, perritos, cualquier tipo de contacto con la naturaleza, si puedes caminar descalzo en la tierra, abrazar un árbol o simplemente sentarte a observar la naturaleza. Te va a sanar y te va a ayudar muchísimo en esta inestabilidad emocional que puedes estar llevando en este momento. Escucha tu corazón
y escucha tu intuición para que puedas superar esta cuestión emocional que tienes en este momento. Pero mira que las cartas dicen que sí lo vas a superar y que vas a tener tu ayuda, ya vas a tener tu luz. Bueno, vamos a ver en este momento en la cuestión económica qué me les dice a mis amigos de Cáncer. Bueno, me han salido muchísimas espaditas en este momento, pero no todas las espadas son negativas, ¿no? Mira que me dice que estás como bastante cansado, estás bastante aburrido, pero las cartas también te mandan a buscar una nueva estrategia, ¿ya? Una nueva estrategia para salir de las dificultades en las que te encuentras en este momento. Mira que eh, las cartas me anuncian un trámite judicial que está a las puertas para ti en este momento, pero que si es algo negativo para ti, es algo que tú vas a poder evitar, ¿ya? En el caso contrario, si es algo que estás esperando a tu favor en cuestiones judiciales, dice que te sientes bastante temeroso, ansioso, ¿ya? Por esta cuestión, pero dice que guardes la calma porque, o sea, esto que te está cansando tanto, que te está agobiando tanto, muy seguramente va a salir positivo para ti. Saquemos otra cartica para ver qué nos dice, ¿vale? Mira que nos salió una carta bastante maravillosa y nos dice que vas a tener buenos resultados, ¿ya? Si tienes un proceso legal a las puertas, va a salir a tu favor, ¿ya? Entonces, para que, o sea, el cansancio, yo sé que los procesos legales son agotadores y son agobiantes, pero debes tener fe que va a salir a tu favor, ¿ya? La verdad y la justicia va a salir a tu favor. Sí, la justicia siempre se pone adelante, así sea tarde, pero llega ya. Mira lo que te dice con respecto en este momento, en las cartas. Pues esto era para la cuestión económica, pero mira que me habla acerca de procesos judiciales, ¿no? Con relación al dinero, pero que salen a tu favor, ¿cierto? Dice, los amigos son el cielo. Entonces mira que en este momento busca ayuda de esos amigos o busca el apoyo de esos amigos, pero de esos amigos que sean de verdad, de esas personas que realmente te puedan apoyar en este momento porque lo vas a necesitar o lo estás necesitando. Este dice, renacerás de lo antiguo. Muy seguramente hay cosas escondidas con relación a un dinero que va, o sea, que detrás de ese dinero va un trámite judicial y eso que está escondido va a ser a tu favor, ¿ya? Hay algo que va a salir a la luz y que va a luchar a tu favor. Bueno, esa ha sido la lectura en lo económico para mis queridos amigos de Cáncer. Vamos a ver con respecto a su salud, ¿qué me les aconseja en este momento? Bueno, mira que me salen unas cartas por un lado muy buenas. Mira que dice que eres una persona que hace las cosas con bastante calma, con bastante laboriosidad y que en cuestiones de tu salud pues has tenido cuidado, ¿no? Un cuidado más o menos, digamos, promedio, ¿ya? Mira que dice que a veces te sientes un poco mal y dudas mucho de buscar ayuda, ¿ya? Entonces te manda a que no dudes tanto. Mira que a veces las enfermedades, ya sean físicas o emocionales, en sus comienzos uno las puede superar fácilmente, pero a veces si uno es como muy terco, entonces pues se pueden convertir en algo serio, ¿no? Entonces pues si tienes alguna dolencia, alguna enfermedad, entonces pues no seas terquito y ve al médico si ves la necesidad de que tienes que ir o si ves que estás consumiendo algo de, no sé, licor o alguna cosa o algún alimento que te haga daño, pues entonces sé sabio y pues hazle con mesura. Bueno, vamos a ver qué nos dicen mis angelitos para su salud para terminar con la lectura.
Lo que me dicen es, la serenidad es tu fortaleza. Mira, y tu pareja te dará paz. Estas dos cartas han salido juntas. Entonces, mucha calma, mucha tranquilidad es lo que necesitas en este momento. Si estás agobiado por alguna cosa, entonces, no sé, busca alejarte y preferiblemente habla con tu pareja, habla con tu compañero de vida o la persona que esté saliendo en este momento, ¿ya? Que esa persona te va a ayudar muchísimo en este instante si estás pasando por algún problema de salud. Bueno, esa ha sido la lectura para el día de hoy de mis queridos amigos de cáncer. Les doy muchísimas gracias por estar acá. Les invito a que se suscriban a mi canal, le den like a este video, activen su campanita y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones para todos.